Bendito Dios y Padre nuestro, nos encomendamos ahora en este tiempo de la predicación de tu palabra en tus manos, sabiendo que de ti proviene pues el que podamos entenderla y no errar en su comprensión. Damos la luz que trae el Espíritu Santo a nuestras almas, a nuestra conciencia, abriéndonos el entendimiento para que podamos ver la importancia, la enseñanza en sí para nuestras vidas y podamos diferenciarlo del error que está tan a menudo por nuestra naturaleza caída para poder pues malinterpretar tu verdad. Ayúdanos, Señor, abre nuestro oído para obedecer a tu voz y ayúdanos a prestar atención, que podamos tener esa disposición donde estamos prestando atención a tu voz, aunque la traiga un simple y débil hombre. Palabra tuya es, Señor, para nuestras almas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues hermanos, estamos considerando la serie de sermones acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Y la semana pasada estábamos mirando el tema que vamos a dar durante varios domingos, que es cómo el Espíritu nos ayuda a mortificar el pecado. Y estamos considerando a lo largo de esa serie algunas nociones acerca de la persona y sobre todo pues la obra del Consolador, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacer morir el pecado. Por nosotros mismos no podemos, esa es la realidad. Por eso fue enviado por Jesucristo a este mundo, para que estuviese con los creyentes cuando Él partió. Cuando pensamos en un asunto como este, no esperemos llegar a obtener que por medio de unos puntos esenciales o tocando ciertas teclas, pues ya llegamos a poder hacer esto. No, hermanos, eso no es así. Hermanos, estamos hablando de la obra de una persona, el Espíritu Santo. No es tocando algunas teclas, no es, bueno, si yo hago esto y estos puntos esenciales que los llevo a cabo y entonces puedo tener pues victoria. No, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad. No es algo, no es una energía, sino una persona. Así que pensemos más bien como alguien que está con nosotros y nos ayuda a tratar con lo malo que está en nosotros. Tratar con eso que nos desvía de los caminos de Dios. Tratar seriamente con aquello que nos lleva a oponernos a la ley de Dios. Como ese alguien que nos ayuda en esto. El día anterior estuvimos viendo a modo de introducción la necesidad que tenemos de esto. Y para ello miramos por un lado qué tenemos que hacer con el pecado. ¿Qué tenemos que hacer con el pecado? Y hermanos y amigos, con el pecado hay que hacer dos cosas, y lo estuvimos considerando. Nuestra solemne obligación y necesidad es buscar el perdón de nuestros pecados, buscar el perdón de la culpa del pecado, que es lo que genera el pecado. Y después miramos mortificar el pecado. Estas dos cosas son la solemne obligación de todo ser humano con respecto al pecado. Pero si enfatizamos primero que lo primero es buscar el perdón. Una persona que no es creyente no puede mortificar sus pecados. Tiene que buscar primeramente el perdón de sus pecados, ser reconciliado con Dios, para luego más tarde poder mortificar sus pecados. No debemos invertir el orden. Primero, la conversión, donde por la gracia de Dios se nos otorga el perdón de nuestros pecados. Por gracia. Eso hay que enfatizarlo también. Eso lo tienes que tener tú en mente. La salvación es por gracia, por la libre y soberana gracia de Dios. No porque hagamos nosotros cualquier cosa, no porque haya en nosotros algo que mueva a Dios para que Él obre en favor nuestro. No, amigos, es por la gracia libre y soberana de Dios que se nos otorga el perdón de nuestros pecados y la liberación de la culpa del pecado, y entonces somos reconciliados con Dios. Y después, por la gracia y por el poder del Espíritu Santo, donde vamos siendo transformados progresivamente. También consideramos qué puede pasar, qué pasa,
¿Qué podemos ver a nuestro alrededor? Y el ejemplo que vemos, el testimonio en las Sagradas Escrituras. Cuando algún creyente no toma en serio esto de mortificar al viejo hombre, cuando no da muerte al pecado que hay en él. Y estuvimos viéndolo. ¿A dónde podemos llegar, hermanos, si no mortificamos el pecado en nosotros? Si descuidamos esto, si no lo tomamos en serio, si solamente nos quedamos con lo superficial o con lo externo, pero no tratamos lo interno. Habíamos visto que hay un gran potencial de maldad en nosotros. Siendo cristianos, hay un gran potencial de maldad en nosotros. Es una fuente, es como un volcán que está ahí dentro de nosotros, que es capaz de coger fuerza y más fuerza y salir y contaminarnos. Recuerden Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Lo estuvimos viendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos. Todas estas cosas, dice el Señor Jesucristo, que contaminan al hombre. Si no mortificamos el pecado que hay en nosotros, ¿cómo éste puede llevarnos a enfriarnos, a alejarnos de Dios, a alejarnos de los deberes de Dios, de los medios por los cuales Dios derrama su bendición sobre nuestra alma? Y nos vamos enfriando y lo vamos dejando. Si no mortificamos lo terrenal, estos pecados nos pueden llevar a apartarnos de la comunión con Dios y de los medios que Él dispone para nuestro bien. Si no mortificamos al hombre viejo, este es un potencial que puede llegar a hacer daño a otras personas. Recuerden el caso de Acán, lo estuvimos también viendo. Cómo él no trató eso, el mal que había en él, y cómo después repercutió sobre todo el pueblo. Por un solo hombre. El pecado, cuando no lo tratamos, puede crecer y esconderse en nosotros de tal manera que no podemos verlo. No lo podemos ver. Quizás por un tiempo, la obra que éste está haciendo en nuestro interior. No nos damos cuenta, no lo percibimos. Y cuando caemos en la cuenta, decimos, pero ¿cómo me he metido ahí? ¿Dónde estoy metido? ¿Cómo he podido hacer esto? ¿Cómo he podido llegar hasta aquí? Y nos lamentamos con angustia y con desesperación preguntándonos cómo es que ha pasado esto. ¿Cómo yo he podido realizar esto? ¿Cómo he podido hacerlo? Pues pasa, hermanos, por esta capacidad que tiene el pecado en nosotros, para esconderse, para hacer su obra dañina en nosotros y conducirnos hasta donde no queremos. Consideren las terribles consecuencias para nuestros hijos también. Estoy haciendo la modo de introducción, un poco para recordar. Vimos como en los 10 mandamientos, cómo Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Esta es otra importante razón para mortificar el pecado, para que eso no ocurra, para que nuestros hijos no se vean envueltos en nuestros pecados que no hemos mortificado. Y luego ellos crezcan condicionados, imitando unos patrones que han visto en casa, en su padre, en su madre, y sean influenciados a la sombra de los pecados que nosotros, como padres, no quisimos mortificar o no los tomamos en serio. Dios perdona nuestros pecados en Cristo por su gracia. Dios nos quita la culpa que genera nuestro pecado. Pero ahora es necesario que nosotros busquemos el mortificar esa naturaleza pecaminosa que reside en nosotros, que no desapareció cuando fuimos reconciliados con Dios. No mortificar la culpa del pecado. No es mortificar la culpa del pecado, porque esa culpa ya ha sido quitada. Cuando el Señor te imputó la justicia de Cristo, tu culpa fue quitada. Sino mortificar el pecado que reside en nosotros. Tenemos que mortificar la vieja naturaleza, el viejo hombre que todavía mora en nosotros. Pero quiero otra vez enfatizar, porque sé que hay personas aquí que no son convertidas al Señor. No tienes que mortificar el pecado. Este mensaje te va a hacer bien, porque vamos a tratar ciertos puntos, pero este mensaje no es para ti. No es para que tú mortifiques tus pecados. Tú tienes que ir al Señor.
Clamar al Señor que te conceda arrepentimiento. En Hechos 11:18, porque es Dios quien concede el arrepentimiento. Tú tienes que clamar al Señor, porque ni siquiera por ti mismo te puedes arrepentir, por el mal que reside en ti y que reside en todo ser humano. Has de buscar humildemente el perdón de los pecados, que Dios quite tu culpa, que seas reconciliado con Dios y seas adoptado en su familia y ser hecho un hijo o una hija de Dios, por la libre gracia soberana de Dios. Si no mortificamos el pecado que reside en nosotros, va a traer terribles consecuencias a nuestra vida. Vamos a considerar algunas cosas en cuanto a la mortificación del pecado. Antes de conocer cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la mortificación del pecado, tenemos que considerar otros asuntos primeramente muy importantes. ¿Qué significa exactamente la palabra mortificar? ¿Qué podemos tener nosotros en cuenta? ¿Qué significa realmente mortificar el pecado? Pues mortificar el pecado es destruir, literalmente acabar. Eso significa hacer morir lo terrenal en nosotros. Habíamos visto dos citas muy importantes la semana pasada, que eran Romanos y Colosenses. Pero literalmente, a través de la mortificación, nosotros no podemos llegar a acabar con el pecado en nosotros. No podemos. Porque entonces podríamos decir que ya no hay pecado en nosotros. Que va a llegar un momento en que nosotros, por medio de esta mortificación, ya no va a haber pecado en nosotros. Y el que diga tal cosa, el apóstol Juan dice que es un mentiroso. No puede ser que nosotros podamos a través de la mortificación destruir el pecado en nosotros. Eso va a ser, hermanos, en el cielo. Esa realidad la vamos a vivir allí, en la eternidad, en el cielo. Pero aquí el pecado lo podemos asemejar, un ejemplo que podamos entenderlo, a las malas hierbas. Si tú tienes una planta en casa, habrás comprobado que siempre salen malas hierbas. Siempre. Uno no las planta, tú no plantas las malas hierbas, sino que salen por sí mismas. Riegas la planta y al cabo de pocos días salen las malas hierbas. Tienes que estar arrancándolas, las destruyes, pero vuelven a salir otra vez de nuevo. Las arrancas de nuevo y salen otra vez. Así es como nosotros tenemos que pensar en el pecado, como unas malas hierbas. Debemos pensar más bien, en vez de acabar y destruir, sino quitar el vigor, quitar la fortaleza, eso sería más apropiado. Quitar el vigor a eso, quitar la fortaleza que eso tiene, a esa corrupta naturaleza en nosotros, para que no salga tan fácilmente o no salga tan pronto. O no provoque ese daño tan grande como puede provocar si lo dejamos salir. Esa es la idea, aunque el término signifique acabar, destruir. A la luz de la realidad de nuestras vidas y lo que vemos en las Sagradas Escrituras, más bien debemos entenderlo así: quitar el vigor, quitar la fortaleza. Esto de la mortificación también tenemos que considerarlo que es una tarea continua, como las malas hierbas. Tú lo riegas la planta, salen malas hierbas, las arrancas, vas limpiando para que no debilite esas malas hierbas a esa planta y pueda crecer bien con todo su vigor. Es algo continuo, algo continuo. Miren el texto de Romanos 8:13, es un texto que lo vimos la semana pasada. Dice la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es una tarea continua. Hacéis morir. No está apuntando a un suceso pasado, sino está en tiempo presente. Y los verbos griegos en tiempo presente apuntan a una acción que se debe de hacer de una forma asidua, permanente, siempre. Tenemos que estar aplicados en esta tarea como creyentes.
aplicando esos remedios necesarios para estar quitando el vigor y la fortaleza al pecado que tenemos en nuestro interior. El pecado que puede tener esa fortaleza en nosotros. Es una acción constante, es una labor a la que tenemos que estar entregados por completo. El perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestros pecados es algo que se realizó. Y fuimos justificados, declarados justos, no hechos justos, lo vimos la semana pasada también, declarados, es una declaración legal de parte de Dios. Por lo cual somos reconciliados y podemos estar en la presencia de Dios, pero no somos justos. Pero eso del perdón de nuestras culpas, el perdón de nuestros pecados, eso se realizó. Y necesitamos recordarlo en ciertos momentos, el perdón de nuestros pecados, necesitamos avivarlo otra vez y alimentarlo en ciertas circunstancias o en ciertos tiempos. Tenemos que recordar otra vez ese perdón de pecados, cómo Dios nos ha perdonado en Cristo, para que imitemos ese perdón también y se lo demos a otros. Y necesitamos avivar nuestro recuerdo, por eso celebramos la Cena del Señor el primer domingo del mes, donde avivamos nuestro recuerdo de cómo el Señor se entregó por nosotros, para morir por nuestros pecados, cómo fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Y ese es uno de los propósitos de la Cena del Señor, donde los creyentes se sientan y participan del pan y del vino, avivando nuestro recuerdo. Pero eso lo recibimos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y cuando nosotros como creyentes cometemos otro pecado, vamos a pedir el perdón por ese pecado que hemos cometido al Señor. No para que Él quite nuestra culpa, eso fue ya quitado. Es quitada una vez y para siempre. Pero cuando cometemos un pecado, vamos al Señor en confesión y pedimos perdón por ese pecado, para que el Señor nos perdone ese pecado. Por eso Salmo 32:4 dice: bienaventurado el varón a quien Dios no culpa de pecado, porque esa culpa ya fue quitada por el Señor. Pero esta mortificación no, hermanos. Esta mortificación es que tenemos que estar entregados a ellos siempre. Siempre. Es una parte muy importante de nuestra vida espiritual. Es una parte muy importante de la voluntad a la que hemos sido llamados. ¿Y cuál es la voluntad a la que hemos sido llamados? El propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Una de ellas es la santificación. Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues mortificando nuestros pecados. Mortificando el pecado. Igual que Colosenses capítulo 3, 5, lo estuvimos viendo también. Haced morir lo terrenal en vosotros. Está en tiempo presente también. Haced morir. Tiempo presente. Y nos da la misma idea que cita en Romanos. Y la idea es esta. Es una tarea. Es una tarea en la cual el creyente tiene que estar entregado a ello. Bueno, después de ver un poco, sin ser muy exhaustivo, qué significa esto de mortificar el pecado, también quisiera que viéramos, hermanos, otro punto muy importante, porque esto es esencial también. ¿Cómo trabaja el pecado en nosotros? ¿Cómo trabaja el pecado? Esto es fundamental para que podamos hacerlo morir. Es necesario que lo podamos tener en cuenta porque eso nos va a ayudar a considerar el remedio que tenemos para entregarnos a esta labor. Es decir, para poder luchar contra el mal, hemos de saber qué armas tiene, por dónde se mueve, por dónde va esto del pecado, de nuestra naturaleza interna. Cuando un deportista se va a enfrentar contra otro deportista en una competición, este estudia a su contrincante antes de jugar contra él. Estudia cómo juega, cuáles son sus puntos fuertes para poder evitar eso. También considera cuáles son sus puntos débiles para poder aprovecharse de esos puntos débiles de su contrincante y sacar partido de ello. Necesita conocer al contrincante. De manera similar, así nosotros, hermanos, para poder mortificar el pecado que aún mora en nosotros. ¿Cómo trabaja el pecado? Y más todavía, ¿cómo trabaja en ti el pecado? En ti concretamente.
¿Cómo trabaja el pecado en ti? Es una de las tareas más difíciles que un ser humano pueda realizar. Conocerte a ti mismo, conocer tus debilidades. ¿Cuáles son realmente tus debilidades? Nuestras debilidades. Porque a lo mejor las tenemos y estamos cayendo en ellas, pero mantenemos un ideal de nosotros mismos. Vivimos como en una nube con respecto a nosotros mismos. Creemos de nosotros más de lo que realmente somos, o creemos más de nosotros que tenemos que lo que realmente tenemos. Y no es así. No nos conocemos a nosotros mismos como nos debemos conocer. Y esto es una tarea, hermanos, esto es una cuestión que requiere observación, requiere meditación, requiere humildad para reconocer nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras inclinaciones naturales, para reconocer quién soy yo realmente y pedir ayuda. Por eso necesitamos observación, que te observes a ti mismo, que medites. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cuáles son tus verdaderas debilidades internas que quizás no vemos exteriormente y que nadie puede ver? Pero tú sabes cuáles son tus debilidades. Así que, ¿cómo actúa? ¿Cómo trabaja este mal en nosotros? Ejemplo, si tuvieras una úlcera, es como si tuvieras una úlcera que tienes que tratar. Decides tomar un remedio para la úlcera y eso está muy bien. Está bien que tomes unos remedios quizás naturales de la abuela, pero quizás no sea suficiente. Tienes que tratar la úlcera, tienes que ir a un especialista y que realice algunas pruebas a ver si se puede operar realmente. Y si no se puede operar, te tendrá que mandar ese especialista pues un medicamento por el cual quizás puedas mejorar, sanar de esa úlcera. Ver cuál es la realidad concreta de ese mal, lo que está produciendo esa úlcera en ti, qué daños ha producido, para que eso se pueda abordar y se pueda tratar. Y imagínese un árbol con sus raíces. Vamos a ver cómo actúa este mal que hay dentro de nosotros. Imagínese un árbol con sus raíces, sus ramas y el fruto que éste produce. La figura del árbol puede ayudarnos a entender un poco esto del pecado en nosotros en tres etapas diferentes. El pecado en nosotros tiene una raíz que se asienta en nuestro ser, en lo profundo de nosotros. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída, corrupta. Es como la raíz del árbol, está bien profunda, firme, bien arraigada en nosotros. Y esto es parte de la esencia del árbol, la raíz. Pues así el pecado en nosotros, hermanos. Este está asentado en nuestra naturaleza como la raíz de un árbol. Luego de esa raíz viene un tronco. Es por el tronco que la savia corre a través de él hasta las ramas. Nuestro ser posee algo parecido a este tronco, por donde corre y sale el mal en nosotros, desde la raíz, que es la disposición que hay en nuestros miembros para inclinarse hacia ese pecado. Tenemos unos miembros, unas facultades que se prestan a ese mal, de una forma natural. Y así como por la raíz corre la savia hasta el tronco, así nosotros tenemos un tronco por el cual el pecado se expresa, sale lo que hay en nuestra naturaleza corrupta. ¿Y cuál sería ese tronco? ¿Cuáles son eso que nosotros expresamos, el mal que hay en nosotros? Tenemos una lengua, tenemos unos ojos, tenemos unas manos, tenemos unos oídos, unos pies que corren al mal. Tenemos una mente que maquina cosas malas. Y después están los frutos que son la expresión de ese mal, que salió de esa raíz, que cogió fuerza a través del tronco y da esos resultados. ¿Cuál es el resultado de esta savia que circula por ahí? Pues en un árbol, las flores, unas hojas, el fruto del árbol, esto es lo que produce.
aquello que segrega la savia a través del tronco. Así que la expresión del mal que salió de nuestra propia naturaleza humana caída, que cogió fuerza a través de nuestros miembros, a través de nuestras facultades, produce fruto. Y los frutos, hermanos, pueden ser internos o externos. Los internos, los de nuestra imaginación, nuestros deseos más profundos, lo que a ti verdaderamente te gusta, nuestra codicia, envidia, rencores, todo esto se genera en nuestro interior. ¿Sale o no sale? Pero ahí está, en nuestro interior. Puede salir o no salir, no manifestarse, pero ahí está, en nuestro interior. No codiciarás, dice la palabra de Dios. La codicia es un pecado, es un fruto que se produce en el interior, pero que a lo mejor no sale, pero ahí está, en tu interior. La rivalidad, la venganza, los rencores son frutos internos que se desarrollan en nuestro interior, en lo profundo de nosotros, nuestra raíz. Y después están los frutos externos, los que son hechos con palabras, los que salen de nuestra boca, lo que hacemos con nuestras manos, lo que nosotros podemos decir o podemos hacer. Miren en Génesis capítulo 6, versículo 5, yo se lo leo, si quieren buscarlo lo pueden buscar. Dice que, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos. Está hablando de esos frutos internos, de esa naturaleza que ellos tenían. Era designio de los pensamientos del corazón de continuo solamente el mal. Y después los frutos externos, que es lo que hemos leído antes en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahí tenemos frutos internos y frutos externos. Malos pensamientos. Se generan los malos pensamientos y después da fruto externo. ¿Cuáles? Homicidios, hurtos, fornicaciones, blasfemias, adulterios. Primero se genera en la mente y luego sale y se manifiesta. Así que esos frutos externos e internos surgen del corazón, surgen de esa raíz, de nuestra naturaleza caída, que coge fuerza a través de nuestros miembros, del creyente, nuestra naturaleza caída. Sale todo esto. Porque quizás leemos este versículo y decimos, no, esos son los impíos. Nosotros no, porque como somos creyentes, pero la experiencia nos dice otra cosa también. La experiencia nos dice. ¿O no? Vamos a mirar algunos textos donde se nos muestra esto. Está en Romanos 6:6. Ahora sí les voy a pedir que por favor vayan allí. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí, hermanos, hay unos términos que cuando los analizamos, nos damos cuenta que aquí se habla de esto, de estas tres etapas que el pecado hace su obra en nosotros. Dice aquí primeramente, nuestro viejo hombre, dice que fue crucificado con Cristo. Hay otra escritura un poquito más adelante, en el versículo 11 de este mismo capítulo, que dice, consideraos muertos al pecado, consideraos. No es una realidad física, porque no es así, pero sí es una realidad espiritual, que tenemos que considerarnos muertos al pecado.
¿Por qué se le llama viejo hombre a nuestra naturaleza? Porque se está refiriendo a ese hombre interior cuya naturaleza es corrupta. Esa naturaleza que tenemos de Adán, de nuestros primeros padres. Nacemos así, hermanos y amigos. Somos descendientes de Adán y heredamos su naturaleza caída. Ellos cayeron y nosotros caímos juntamente con ellos. Esa naturaleza caída, corrupta en nosotros, esa es la raíz que tenemos. En Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, dice Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, yo soy carnal. Fíjate que dice yo soy, no dice yo fui. No, yo soy carnal. Yo tengo en mí esta raíz. Y luego en el versículo 17 del capítulo 7, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Fíjese, que mora en mí, no que moró en mí. No está hablando del pecado que ya ha sido perdonado cuando fue reconciliado con Dios y fue declarado justo. No está hablando de la culpa que ya ha sido quitada. Está hablando de la naturaleza inclinada al mal. El pecado que mora en mí, esa naturaleza que está en mí. El hombre viejo. Mira el versículo 20. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiero que entiendan eso, no se está refiriendo al pecado que ya ha sido perdonado, no es el pecado, es la naturaleza que tiene Pablo. Naturaleza corrupta, caída. El viejo hombre que mora en él, en Pablo. Después sigue diciendo, en nuestro texto de Romanos 6, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, quitar el vigor, quitar la fortaleza. El cuerpo del pecado, estamos en el Romanos 6:6, hemos visto sabiendo que nuestro viejo hombre, estamos hablando de la naturaleza, ahora dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado, ¿qué es esto del cuerpo del pecado? Son las facultades de nuestra alma. La carne con sus pasiones y deseos. Los deseos y pasiones, los deseos engañosos que hay en nosotros. Los deseos son el alma funcionando. Nuestros deseos, nuestras pasiones. Brindamos nuestro cuerpo como siervos al pecado. Esta es entonces la segunda faceta, el cuerpo del pecado. Y sigue diciéndolo un poco más adelante, en ese mismo versículo, en el Romanos 6:6, sigue diciendo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahí tienen el fruto. Hemos visto el viejo hombre, la raíz, el tronco son nuestros deseos y pasiones. El fruto, servir al pecado. Servir al pecado. Para que no sirvamos al pecado, el fruto que produce de esa naturaleza interna cuando sale a través de nuestros miembros, ¿qué hacemos? Servir al pecado. Hacer lo que el pecado desea que hagamos. Se sirve al pecado con nuestros miembros. Recuerden Romanos 3, versículo 13 al 15, si lo quieren buscar. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Observen los miembros usados para manifestar el pecado interno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Ven, amigos y hermanos, utilizando los miembros del cuerpo cuando se sirve al pecado? La lengua, la boca, los pies, las manos, para manifestar ese mal que ha cogido fuerza en nosotros, se manifiesta a través de nuestros miembros. ¿Qué hacen los miembros del cuerpo? Sirven al pecado, ese es el fruto. Ese es el fruto, servir al pecado.
Entonces, mirando Romanos 6:6, podemos ver cómo nos ayuda a entender cómo trabaja el pecado en nosotros y por dónde camina este. Miren también en Santiago 1:13, vayamos allí un momento, por favor. Este es otro pasaje que nos ayuda a lo mismo, a poder entender cómo actúa el pecado, cómo trabaja el pecado en nosotros. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pecado no viene de Dios. Dios no nos induce a pecar. Dios no es el estímulo para que nosotros pequemos. Nos dice en el versículo 14 que es nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza caída, es la que nos lleva a pecar. De ahí es donde sale eso, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esta palabra es nuestra naturaleza caída, corrupta que hay en nosotros, es atraído y seducido. Esa es la raíz que hay en nosotros. La raíz pecaminosa que actúa contra la ley de Dios, que se rebela contra la ley de Dios. Esta concupiscencia, cuando logra salir por nuestros miembros, da a luz el pecado. Verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se proyecta dentro de nosotros a través de nuestras facultades. Y el fruto de esto es la muerte. La muerte. Y esto aquí, muerte, se refiere al mal que produce cuando el pecado sale. El mal que producimos. Pues ahí está lo que Él logra en nosotros. El pecado, ya sea interno o externo, produce muerte. Miren un ejemplo para aplicar esto. Está en Mateo 26, vayamos allí. Es acerca de Pedro. Mateo 26, versículos 69 y 70. Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, versículo 70, diciendo: no sé lo que dices. Miren a Pedro. Vamos a intentar aplicar esto de lo que estamos viendo. Miren a Pedro. Como todo ser humano, el mal mora en él. Él tiene el viejo hombre. En Pedro está la concupiscencia, esa naturaleza caída, corrupta, como está en ti, como está en mí, como está en todos nosotros, como hijos de Adán. Él no lo pensaba, él no lo esperaba, pero miren lo que salió de él, lo que salió de Pedro. Pedro en esa noche había asegurado al Señor delante de todos los demás que si era preciso, él no solamente iba a ir preso, sino que iba a dar su vida por el Maestro. Pero en un momento imprevisto, miren lo que sale de él. Pedro estaba allí donde creía que debía estar. Jesús le había dicho que esa noche antes de que el gallo cantara, él le iba a negar. Pero Pedro dijo: no, ¿cómo yo voy a negarte, Señor? ¿Cómo yo voy a negarte a ti? No. Pero él estaba allí con esa naturaleza propia del hombre. Y hubieron unos estímulos. El pecado aquí, en esa condición caída de Pedro, empezó a alimentarse a través del tronco. Esto es, algunas razones por las cuales ese pecado va a ser canalizado. Para que fuera de esa naturaleza empezara a expresarse en él exteriormente. ¿Cómo? Podemos preguntarnos. En esa condición suya, en esa circunstancia que él estaba viviendo en ese momento. Bajo la presión de esa mujer, tú eres de ellos, delante de todos los que estaban allí. Tú eres de ellos.
La presión de esa mujer que le hacía esa acusación, en esa circunstancia que Pedro estaba en ese momento. Jesús también le había dicho que el diablo lo había solicitado para zarandearlo como a trigo, y esa es la obra del diablo, esa obra secreta del diablo que empezó a sacudir ahí las raíces de Pedro para que esa naturaleza caída empezara a expresarse en él, a salir por algún sitio. Quizás temores en él. Pero pienso también en lo que le había dicho Jesús. Jesús había dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no tome fuerza y salga. Orad y velad, como Cristo había dicho. Pedro no lo hizo. Pedro se quedó dormido, al igual que todos los demás. No lo hizo. Entonces miren los condicionantes en ese momento para que todo eso se pusiese en marcha. No había esa mortificación en Pedro. No había ese quitar ese vigor lo suficientemente fuerte como para detener ese proceso. Bajo esas circunstancias en las cuales él estaba, tan difíciles. Y vemos cómo Pedro salió de allí. Cómo llegó a su mente la idea de negar a su Señor. Cómo llegó. A través de la raíz. Cómo eso va cogiendo fuerza y llega hasta su mente y llega un momento que él se plantea negar al Señor. Antes no estaba esto. En Pedro no estaba esto horas atrás. Y después de llegar a su mente se sirvió de sus miembros. Esto es su lengua para decir estas cosas. Y cada vez más rotundas. Mire el versículo 71. Saliendo él a la puerta le vio otra. Esto es otra criada diferente a la primera. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y Pedro negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. No conozco al hombre. Es como cuando Pilato, ahí tenéis el hombre. Un poco después nos dice el versículo 73, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Imagínense Pedro, ya ahí ya estaba manifestando ya todo lo que estaba saliendo de él. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No sé qué maldiciones profirió Pedro. No sé si en contra del Señor, no lo sé. No podemos especular, pero empezó a maldecir, nos dice la Escritura, y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y a lo mejor no se dio cuenta cuando cantó el gallo. Pero en esas circunstancias de angustia, de desesperación, de salir, de escapar de esa situación, ni se dio cuenta cuando cantó el gallo. Cómo ese raudal de mal que salió de él, aquí en esta circunstancia, cogió más fuerza y más fuerza y más fuerza. Y todo eso produjo un fruto. Negó al Señor. Negó al Señor. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, nos dice el texto. Y en el Evangelio de Lucas podemos leer que Jesús, cuando lo golpeaban en el patio, volvió su mirada y miró a Pedro. Literalmente dice que volviéndose el Señor, miró a Pedro. Dice que saliendo lloraba amargamente. Pedro ya probó el fruto amargo. Ahí tenemos el fruto de Pedro. El fruto amargo, que estaría él llorando amargamente diciendo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? ¿Qué salió de mí? ¿Qué he hecho? Su conciencia, su comunión con Cristo. Qué vergüenza, qué confusión, qué dolor. ¿Cómo he hecho esto? Corriendo, llorando. ¿Cómo he hecho esto? La muerte. El pecado, una vez consumado, da lugar a la muerte. La muerte. ¿Cuáles son los efectos de la muerte? En este caso, como creyentes, una conciencia herida,
una conciencia herida. Los efectos dañinos que produce quedar sin testimonio del Espíritu. Esto es, pierdes la seguridad de salvación. No hay seguridad. Porque hemos entristecido al Espíritu Santo y el testimonio se retira. Dice que Él testifica junto a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos gozosos, convencidos por el Espíritu de que somos hijos de Dios. Es una convicción que trae el Espíritu. Pero cuando pecamos da lugar a la muerte, y la muerte es esto para el creyente. No tener el testimonio del Espíritu, no tener seguridad de salvación, tener una conciencia dañada, tener los afectos dañados por haber cedido al pecado, por no haber mortificado el pecado. Se daña nuestra comunión con el Señor, con Cristo. Por dejar que la raíz cogiera expresión a través de nuestros miembros. Por habernos dado a pensar eso y después de haberlo pensado, haberlo hecho o haberlo dicho. Hermanos, consideren estas diferentes etapas por el cual el pecado en nosotros lleva a cabo su obra, porque esto nos ayuda a la hora de ponernos manos a la obra en esta solemne labor que tenemos por delante, que seguramente ya estamos haciendo, pero vamos a aprender también muchas más cosas para poderlas aplicar. Pero esto nos ayuda para ponernos manos a la obra, para realizar esta solemne obligación, esta solemne tarea. Pero miren otra idea y acabamos ya, unos minutos. Es interesante, hermanos, que tengamos claro este proceder para entender también la conversión y para entender lo que es un verdadero cristiano de lo que no es un cristiano. Y esto nos ayuda a considerar esto. La obra de salvación de pecadores consiste en un cambio esencialmente en la raíz. En la raíz, en la naturaleza humana caída. Esa es la obra de salvación y ahí comienza. La regeneración espiritual es nacer de nuevo. Es algo que se opera en esta zona, en la raíz del hombre. Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Lo que ocurre ahí es la obra de conversión en nuestra naturaleza profunda. ¿Y en qué consiste? ¿En que se elimina toda esta maldad que hay en nosotros? No, no, porque la maldad sigue estando. No se elimina. Al contrario, cuando un creyente verdadero cree en Cristo y ha sido nacido de nuevo, al poco del tiempo empieza a ver y empieza a entrar en muchas batallas y luchas que antes no tenía, porque no tenía esa comprensión de su naturaleza corrupta. Y entonces vienen las luchas, las verdaderas luchas. Porque no estás a gusto contigo mismo, no estás a gusto, no estás cómodo con tu pecado. Porque empieza todo eso a aflorarse. Antes no eras consciente. Podías dormir tranquilamente en tu cama y ya está. Pero ahora no. No, hermanos, no se elimina esta maldad en nosotros. Porque nosotros seguimos teniendo ese viejo hombre con quien tenemos que luchar, al que tenemos que quitar el vigor y quitar la fortaleza. Continuo, como hemos visto. Lo que pasa, hermanos, es que se introduce una nueva vida en nosotros. Se introduce otras raíces. Ahí están las raíces de la nueva vida. Y también están las viejas raíces. Las dos confluyen en nuestra naturaleza. El hombre nuevo y el hombre viejo están ahí. Los dos. El nuevo hombre creado según Dios, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Creado según Dios, el nuevo hombre. Pero el viejo hombre está también, es la realidad. La obra de la creación es una nueva creación en nosotros. Crear un hombre nuevo. No conforme al de Adán, sino conforme a Cristo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Por eso el Señor nos conoció en la eternidad. Por eso nos predestinó. Por eso nos llamó. Por eso nos justificó. Para ser hechos a la imagen de su Hijo. Nuevo hombre, creado según Dios en nosotros.
hombres nuevos y mujeres nuevas por el poder de Dios. Y ahí está la naturaleza nueva y ahí está el viejo hombre. Desde ese nuevo principio que se nos da por la gracia y por el poder de Dios, entonces salen nuevos frutos. Los frutos de justicia, los frutos de la obediencia, los frutos de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Los buenos frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros. Los no creyentes no pueden tratar esto. No pueden tratarlo. Uno que en verdad no sea cristiano no puede abordar esta cuestión. Y hermanos, tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar por las apariencias. ¿Y por qué digo esto? Porque un no creyente puede tratar con los frutos, esto es, lo que produce por fuera. Puede incluso tratar con esa condición suya, puede tratar con sus miembros, puede tratar con su lengua, puede tratar con sus pies y con su mente. Con estas cosas puede tratar el hombre, mortificar para tratar eso. Puede hacerlo un no creyente. Es decir, que ellos a través de la educación, a través quizás de su personalidad, que tiene una personalidad tranquila, a través del temor a las autoridades, o por su conciencia, o por intereses personales, puede mejorar sus frutos externos. Puede quitar vicios que tenía, puede eliminar aquellos vicios que le hacen mal a su cuerpo, que no le conviene, pero no pueden cambiar su naturaleza. No pueden cambiar su naturaleza. A través de unos recursos naturales que todos tenemos a disposición, podemos mejorar exteriormente. Podemos hacerlo. Pero ahí está el problema, hermano y hermana, que algunos oyendo el Evangelio mejoran en sus frutos del cada día. No son ya tan así, ya no son como antes eran, han dejado ciertas cosas, tratan de contenerse un poco más, tratan de mejorarse y ser mejores personas, mejores madres, mejores padres, mejores esposos, mejores hijos, y por eso creen ser cristianos. Jesús dijo, si no nacéis de nuevo, no podéis ver el reino de Dios. No podéis verlo, no podéis ver el reino de Dios si no nacéis de nuevo. Y ahora voy a esto. Hermanos, tengamos claro lo que es un verdadero creyente y lo que no es un verdadero creyente. Porque vamos a tener que relacionarnos con personas que van a venir a la iglesia o hablar con personas que te encuentres en la calle que ellos piensan que son cristianos y no lo son. Y tenemos que tenerlo claro para poderles ayudar. Para poderles ayudar. Esto es esencial. Queridos amigos, nacer de nuevo es una operación soberana de Dios que se ejecuta en nuestro ser interior, donde el hombre no puede llegar. El hombre no llega ahí. Puede mejorarse a sí mismo, pero el hombre no puede llegar al interior de su alma, de su naturaleza, a esas raíces. No puede. Ningún hombre puede cambiar su naturaleza. Es la obra soberana de Dios por su Santo Espíritu que a través del glorioso Evangelio de Cristo infunde en nosotros un nuevo principio de vida por el cual nos entregamos a la obediencia. No es solamente que te salve del infierno, es que te entregas, es que eres una nueva persona, con unas raíces nuevas, y te entregas a la obediencia a Cristo. Recuerda de nuevo el árbol, ese cambio surge de abajo hacia arriba, esto es, surge desde la raíz a las ramas. Pero el que no entiende esto, personas quizás bien intencionadas, oyendo el Evangelio, quieren trabajar de arriba hacia abajo. De las ramas, esto es, los frutos, las obras, para cambiar su naturaleza. Y esto es imposible. Es imposible. No lo intentes. Las personas que no entienden el Evangelio todavía intentan, lo que yo estoy diciendo ahora mismo, va a intentar esa persona hacer
todo lo que ha dicho José Antonio igual a lo que yo tengo que hacer. No, no, no. No intentes mejorarte a ti mismo. No intentes transformarte a ti mismo. No intentes cambiarte a ti mismo. No vas a poder. No vas a poder. Es una lucha perdida. Empiezan por las ramas, por los frutos, y así quieren cambiar la raíz. Y podrás mejorar quizás en esto, en aquello, dejar ciertas cosas, abandonar ciertos vicios, pero ahí te quedarás. Ahí te quedarás. Es la obra soberana de Dios a través de la fe, oyendo la palabra. Es la obra del glorioso Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Clamar al Señor. Clamar al Señor. Que el Señor te conceda el arrepentimiento. Que puedas ver el mal que hay en ti. Que abra tus ojos. Que puedas ver a Cristo glorioso y hermoso como el único Salvador. No te agarres a los medios ordinarios que Dios ha dado para que nosotros podamos ser salvos, que es la oración, que es la lectura de la palabra, la predicación. Son medios que Dios ha dado, pero no vas a ser salvo por medio de ellos, sino solamente creyendo en Cristo. Y ese creer no es solamente creer y creo, porque los demonios creen. Y tú vas ahora mismo a la calle y tú le preguntas a una persona, ¿cree usted en Dios? Y te va a decir, sí, creo en Dios. ¿Pero le obedece? ¿Obedece a Dios? Es que esa es la fe verdadera, esa es la fe salvadora, ese es el creer que habla la Biblia. Va unido a la obediencia a Cristo. No es solamente creer, yo creo, pero ¿le obedeces? ¿Te has entregado a Él? ¿Amas al Señor? Porque también los historiadores creen en Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. Nombran a Cristo, un Cristo histórico, pero no es el Salvador de sus almas. Clama al Señor, pídele que te dé arrepentimiento. Él concede arrepentimiento y fe. Él lo compró con su sangre en la cruz. Es para eso Él vino, para darte arrepentimiento y fe. ¿Qué tienes que hacer? Clamar al Señor. Y no te apoyes en ninguna persona que te diga nada. No te apoyes en nada que veas en ti exteriormente o en alguna sensación que hayas sentido y estés buscando agarrarte a una experiencia porque has sentido algo y entonces ya la mayoría de las personas engañadas con las cuales hablo, que me dicen que son cristianos, cuando profundizo con ellas un poco más, todos se agarran a una experiencia que han tenido. Una experiencia, que sintieron algo. Pero si profundizas un poco más, no tienen ningún fundamento. Realmente no creen en Cristo, no se han arrepentido, no han nacido de nuevo. No te agarres a nada, amigo, amiga. A nada que no sea Cristo y solamente Cristo. Dice la Escritura, y terminamos ya, el que nace del agua y del Espíritu. Nace del agua y del Espíritu. Una cosa es mejorar y otra cosa distinta es ser hecho de nuevo. No te quedes con mejorar solamente, sino busca el nacer de nuevo, clama al Señor. Esto desprende otro aroma, desprende otro perfume. Lo otro no se va a sostener el día del juicio. Puede que mejores aquí, dejes ciertas cosas, mejores aquí y allí, pero ¿y el día del juicio? Cuando te presentes delante del Señor. Hermanos, esta obra es una de las cosas más importantes que tenemos que estar haciendo, estar ocupados en este deber. Y este deber debe de absorber nuestra mente y todo nuestro interés en ello. Todo. Y ahora, conociendo esta realidad de que tenemos dos naturalezas, entendemos mejor porque es aquí donde se opera con la ayuda del Espíritu Santo esta mortificación. Por esta condición nuestra. La próxima semana estaremos considerando el conflicto que hay al tener las dos clases de raíces en nosotros. Pero sobre todo, tengamos esto en claro. Es una labor constante que siempre vamos a tener que hacer a este lado de la eternidad. Pero no estamos solos, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar.